Y una dura disputa enfrenta a los dos más importantes tribunales del país. Esto luego que la Corte Suprema asegurara en una resolución que sí puede revisar los fallos del Tribunal Constitucional. Los presidentes de ambos tribunales han defendido sus competencias y desde el gobierno calificaron como extraordinariamente grave esta situación. El informe es de Beatriz Apud. 11 años atrás, y así reaccionaban manifestantes contrarios a la decisión del Tribunal Constitucional de prohibir la entrega de la píldora del día después. Esto significa un retroceso en términos de equidad. Pero si hablamos de fallos polémicos, la lista del Tribunal Constitucional es larga. El tribunal declaró inconstitucional la titularidad sindical, el corazón de la reforma laboral, y el fallo del Tribunal Constitucional ponía en riesgo la promesa de gratuidad hecha por la mandataria el 21 de mayo. Un fallo del Tribunal Constitucional declaró inadmisible una de las normas clave de la ley Emilia. Decisiones que afectan directamente a la ciudadanía. Finalmente, el Tribunal Constitucional decidió dar luz verde a la despenalización del aborto en 3 causales. Si en 2017 fue la ley de aborto, el 2018 el TC General controvertido que en más de una oportunidad ha terminado en golpes a sus integrantes y peticiones de cambios para este tribunal. Cuando un grupo de jueces no elegidos echa abajo leyes que han aprobado, o proyectos de ley que han aprobado personas que sí representan al electorado, esto genera una tensión. El TC es el organismo que controla que no se transgreda la Constitución, teniendo en ese ámbito la última palabra. Eso hasta ayer, pues la tercera sala de la Corte Suprema dijo no. En un fallo inédito, el máximo tribunal estableció que las decisiones del TC sí pueden ser revisadas, por ejemplo, vía recursos de protección. El Tribunal Constitucional no está sujeto a la superintendencia de la Corte Suprema, ni menos nuestras decisiones. Blindada por los ministros, la presidenta del TC salía a responder así a la arremetida de la Suprema, acusándola de intentar rediseñar las competencias constitucionales. Choque de trenes, aunque el presidente de la Corte Suprema intentó frenar las máquinas. Aquí no estamos enfrentados en este momento a un quiebre, a un riesgo de la estructura jurisdiccional del país. Puede ser un precedente. Puede ser utilizado o no, eso es posible. Hay que estar a la espera de si surgen nuevos casos. Disputa que también llegó a La Moneda. Desde el gobierno manifestaron su preocupación y llamaron a ambos organismos a resolver cuanto antes estos problemas de competencias, no descartando intervenir con una normativa. Es extraordinariamente delicada y grave, porque de alguna manera pone en cuestión nuestro ordenamiento institucional. El gobierno ya había anunciado una reforma al TC y no descarta que pueda incluir un proyecto para zanjar esta disputa que tensiona al mundo político y judicial. Y esta noche estamos con Luis Cordero, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Luis, gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches, muchas gracias. ¿Qué mensaje está enviando la Corte Suprema? Bueno, yo creo que la Corte está enviando mensajes hace un rato, y es que la última palabra cuando se trata de derechos fundamentales le corresponde a ella y no al Tribunal Constitucional. Y esta disputa que se ha conocido estos días es una discusión que viene planteada desde hace algún tiempo, donde el propio Tribunal Constitucional antes había manifestado una cierta inquietud en 2016. Yo sé que mucha gente la ha sorprendido, pero esta no es una discusión nueva, ni en la forma ni en el fondo. Ahora, el Tribunal Constitucional parece ya no tener la última palabra como parecía ser, ¿no? Lo que pasa es que eso depende, porque el Tribunal Constitucional tiene como dos grandes roles. Uno es lo que le corresponde respecto del control de los proyectos de ley que están durante la tramitación, o porque el control preventivo, porque los parlamentarios requieren. Y ahí está toda la discusión si acaso el Tribunal Constitucional es o no tercera cámara, ¿no? Es probablemente la atribución más compleja que pueda tener para el sistema democrático. Y la segunda es la resolución de los asuntos donde se debate si una norma que se debe aplicar en un juicio en específico es contraria a la Constitución o no. Y es respecto a esta segunda atribución que esta vez la discusión se ha planteado en quién tiene la última palabra, ¿no? Y desde hace un rato la Corte Suprema lo ha dicho explícitamente, que la última palabra la tiene el juez que decide el caso. Ahora, ¿qué efecto puede tener en lo que viene, ¿no? Porque se da en un momento bien especial, es muy probable que, por ejemplo, el proyecto de 40 horas termine ahí, toda la discusión respecto a la utilización de los fondos de pensiones, gente que lo quiere retirar, termine también en el Tribunal Constitucional y exista una contienda de competencia. No sé si estás de acuerdo con ese concepto. Pero técnicamente en esos casos no va a suceder, porque en esos casos, 40 horas, por ejemplo, va a exponer al Tribunal Constitucional respecto a un debate que está en el Congreso. Y la gran discusión va a ser
cuánto puede afectar el diálogo democrático el Tribunal Constitucional, y eso va a abrir una discusión para la incidencia del TC en el sistema democrático. Respecto de los fondos de AFP, los propios recurrentes en esos casos siempre, o por lo menos lo que han dicho públicamente, es que nunca pensaron que estos casos fueran al Tribunal Constitucional. Si de hecho, si tú miras esos casos están siendo planteados por los jueces de las Cortes de Apelaciones. En mi opinión, esos casos fueron siempre pensados que estos casos iban a llegar a la tercera sala. Ahí probablemente el Tribunal Constitucional rechace esos casos, no por una cuestión que sea demasiado novedosa. Hay precedentes sobre cómo entienden los fondos de pensiones y es relativamente distinta como están planteados. Entonces, el tema de fondo, más bien, en el caso del debate de pensiones, va a estar en la tercera sala de la Corte Suprema. ¿Qué es lo más complejo a tu juicio de esta contienda de competencia? Yo creo que lo más complejo es que vuelve a revelar que el diseño institucional del año 2005, que trasladó algunas de las atribuciones al Tribunal Constitucional, es un diseño institucional insuficiente. En el sistema legal la Corte Suprema ha progresivamente no solo aumentado, sino que legitimado materialmente su rol en materia de protección de derechos, y el Tribunal Constitucional ha ido logrando una simple legitimidad formal. Probablemente va a volver la presión sobre las reformas al Tribunal Constitucional. Mira, un ejemplo, porque aquí existió una tensión. ¿Quién custodia al custodio? Es la gran pregunta, ¿no? Bueno, ¿quién custodia al custodio en el caso de los ministros de la Corte Suprema? En el límite pueden ser objeto de acusación constitucional. De hecho, la tuvimos no hace mucho tiempo. En el caso de los ministros del Tribunal Constitucional, no son responsables ante nadie. Entonces, cualquier debate que gatille, incluyendo la solución legislativa, que en algún sentido al parecer quiere anunciar el gobierno, implica reformar estructuralmente el Tribunal Constitucional, y la pregunta es si el Tribunal va a estar dispuesto a esa reforma o no. De hecho, el gobierno hoy día se reunió, el ministro de Justicia habló de la posibilidad de hacer cambios legales y hasta constitucionales. ¿Qué puede hacer ahí? Lo que pasa es que solo puede hacer cambios constitucionales si quiere resolver este tema de fondo. Y yo tengo la impresión de que el gobierno está siendo objeto de su propia pasividad. De hecho, en las reformas institucionales el propio gobierno había dejado o había secundado diciendo que no eran relevantes las reformas al Tribunal Constitucional. Mientras este diseño institucional no se clarifique razonablemente bien, vamos a seguir con este tipo de disputas. Ahora, lo que pasa es que hasta ahora estas disputas, que no son nuevas, y mal que mal el sistema institucional chileno sigue conviviendo bastante bien, ¿no? O sea, hay ciertas estridencias públicas, pero después de todo, la República no está en crisis producto de esto, ¿no? Entonces yo creo que también hay que tomar con cierta moderación lo que puede suceder entre conflictos entre poderes públicos, entre otras razones porque es sano en un sistema democrático también que determinados poderes públicos de tanto en tanto se enfrenten sobre determinado tipo de asuntos. Ahora, el gobierno podría, por ejemplo, agilizar la anunciada reforma al Tribunal Constitucional. ¿Eso es lo más a la mano? Sí, pero yo creo que el gobierno está entre la espada y la pared, porque tampoco quiere el gobierno entrar, porque sabe perfectamente el gobierno que si ingresa con una reforma al Tribunal Constitucional implica una reforma íntegra del Tribunal Constitucional. Es decir, implica reforma de sus atribuciones, de su integración y sobre todo de su régimen de nombramiento. Si entramos en una discusión del Tribunal Constitucional, vamos a tener que entrar en una discusión sobre el régimen global de sus competencias y su diseño, y yo creo que probablemente eso no es lo que tiene el gobierno en la cabeza. Perfecto, Luis, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches. Que esté muy bien.